No es fácil construir un escudo social en tiempos de neoliberalismo. Las grandes empresas saben burlar a la hacienda pública en paraísos offshore o con ingenierías fiscales que hacen grandes despachos. Los estados además vendieron sus empresas públicas y encima el pago de la deuda se come cada año una parte importante de los ingresos. En las crisis, además, el capitalismo, que resguardó los dividendos para los ricos en la bonanza, busca siempre socializar las pérdidas cuando las cosas vienen mal. En España, bancos y grandes empresarios que ganaron millones durante los tiempos de la burbuja, pensemos el año pasado el turismo, hoy quieren endosarle la factura al Estado e incluso las menores ganancias que se las cubra al pueblo. La derecha española prefiere el escudo del Cid campeador, eso sí, maquillado de buen español, que cualquier escudo social. Quizá por eso han votado lo mismo que holandeses y alemanes en contra de la mutualización de los coronabonos en Europa. En fin, que palabras como austeridad, recortes o desahucios forman parte siempre del vocabulario de la derecha y también, desgraciadamente, de parte de la izquierda. Pero si quieres que nadie se quede atrás, las políticas tienen que ser otras. Vivienda, sanidad, trabajo, salario mínimo vital, políticas de empleo, son derechos y no caridad reflejados en la Constitución del 78. Y para hablar de escudos y protecciones sociales nos acompañan hoy en la frontera Nuria Dabó y Javier Purón. Déjame preguntaros en primer lugar por qué hay una gran discusión la crisis de 2008 y la crisis actual. ¿Tenemos claras las diferencias de comportamiento de las instituciones en los dos casos? Empezamos por ti, Javier. Bueno, para empezar, son crisis distintas porque en su día la crisis del 2008 fue una crisis generada en el mundo inmobiliario financiero y era una crisis, en principio, que afectó a la demanda. Ahora tenemos una crisis de oferta y demanda a la vez. Es decir, durante 3 meses se ha suspendido tanto la capacidad de producir bienes y servicios como la capacidad de consumir. Y esto pues, es un manual que no conocíamos. Y, por otra parte, es estrictamente en lo que tiene que ver con el sector inmobiliario. En este caso, no ha estado en el origen del problema, que es una pandemia. Ahora bien, sí tengo muy claro, y basta simplemente con leer los reales decretos ley de justo después de la explosión de la burbuja inmobiliaria hace ahora mismo 9, 10 años y los decretos leyes de ahora, y uno ve claramente qué es lo que ha intentado hacer la Administración General del Estado. En su momento era evitar la quiebra de las empresas inmobiliarias, facilitar el paso de los activos dañados primero a fondos específicos y después a los fondos de inversión que conocemos ahora, facilitar el despido, abaratar el despido. Y ahora básicamente estamos, digamos que a la inversa, ¿no? ERTEs que tratan de conservar el empleo y una serie de ayudas sociales de diverso tipo que tratan de mantener a la demanda alimentada por los fondos del Estado hasta ver qué ocurre con la recuperación de la economía. La reacción de la Administración General del Estado ha sido absolutamente distinta. Pues coincido totalmente con Javier. Yo creo que todos sabemos, así de forma sencilla, que en el 2008 se salvaba a los bancos y ahora se salva a las personas. Un ejemplo claro, por ejemplo, estaba la política de vivienda. Los desahucios en ese momento estaban al orden del día y los cortes de suministros. Y ahora mismo, bueno, hemos tenido una administración y unas instituciones, tanto a nivel del gobierno central como en las autonomías, donde se ha suspendido la posibilidad de los desahucios sin alternativa habitacional, donde se han prohibido los cortes de suministros básicos. Nosotros, por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, a través de nuestra vicepresidencia, que además es Consellería de Habitatge, lo que hicimos, bueno, fuimos la primera autonomía donde pedimos la suspensión de los desahucios y donde además suspendimos el pago del alquiler a todos los inquilinos de vivienda pública. Afectó alrededor de 14.000 familias y que vieron que no tenían que pagar el alquiler a lo largo del estado de alarma y que ahora además se ha extendido hasta final de año. Se complementó además con las moratorias en el pago de los alquileres de los locales públicos o en las ayudas al alquiler. Por tanto, yo creo que tanto en medidas de vivienda como en medidas de empleo y de políticas de ocupación, como hablaba Javier, se ha demostrado totalmente que había posibilidad de salir de una crisis de forma distinta a la como se salió en el 2008. Es verdad que nosotros que nacemos, ¿no?, del 15M, el tema de los desahucios era muy relevante, ¿verdad? Y también un poco todo lo que acompañaba, ¿no?, la burbuja especulativa, ¿no?, y cómo la corrupción, mucha parte de ella estaba vinculada, ¿no?, a cuestiones inmobiliarias, al suelo. En el caso de Madrid fue pues escandaloso, ¿no?, el caso de Granados, ¿no?, incluso cobrando por el suelo para colegios. Sin embargo, después, desde el gobierno,
no ha sido sencillo, ¿no? Pelear, por ejemplo, para lograr medidas en los alquileres, para poner en marcha, bueno, pues vivienda social. ¿Cómo creéis que está el tema concreto, ¿no? Inmobiliario ahora mismo? Bueno, estructuralmente han cambiado pocas cosas, porque es una política de largo plazo. Es muy difícil cambiar algo que ha estado ocurriendo durante décadas. Seguramente no requiere el mismo número de décadas, pero un número de años elevado, porque la conjunción del mundo bancario con el hipotecario, con el inmobiliario, con los fondos de inversión, al final son una parte relevante de nuestro sistema económico, y virar un barco de rumbo y digamos que ir a ese escenario ideal en el que hay una parte del inmobiliario que sea puramente de mercado, una parte relevante, pública, y una parte intermedia de colaboración público-privada, esto es bastante fácil de enunciar, pero después esto implica compromisos presupuestarios, proyectos, fiscalidad adaptada y tiempo. Entonces, en términos estructurales, ni a este gobierno ni a alguno de los anteriores que ha querido hacer alguna cosa, de momento les ha dado tiempo, y uno de los principales problemas es que esta es una política de largo plazo que a corto tiene poco brillo y que requiere invertir muchos recursos, sacrificar recursos de una manera importante para apalancarlos y generar un stock de capital al servicio del interés general. Y esto lleva su tiempo. Hay dos cosas, y también me interesa preguntarte a ti, Nayara, porque claro, el caso de la Comunidad Valenciana es terrible por la corrupción, ¿no? Madrid y la Comunidad Valenciana han sido como los dos ejemplos. Y hay dos elementos que complican todo esto. Uno es las malditas puertas giratorias, ¿no? En el caso de Madrid, te encuentras que a los hijos de la familia Aznar Botella, pues trabajando con fondos de inversión a los cuales se les han vendido viviendas de protección oficial, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues no deja de ser terrible. Y hay otro elemento, en un país con un estado social débil, clientelar, atravesado históricamente por la corrupción, claro, cómo la vivienda se convierte en las familias en una referencia de colocar el ahorro, ¿no? Y por tanto, cómo la idea del alquiler, que sería como una de las soluciones, se dificulta por esa lógica que tenemos de que si no eres propietario, estás tirando el dinero. Sí, exacto. Yo creo que aquí, como comentaba Javier, a lo estructural, además se nos ha unido lo coyuntural. Nosotros llevamos 20 años de demoliciones populares y la vivienda estaba además en el centro de esta política de corrupción. Teníamos, por ejemplo, el caso Blasco, que se veía como desde la Consellería de Cooperación y Solidaridad se desviaban fondos a la compra de viviendas para particulares en la propia Valencia. O, por ejemplo, nosotros cuando llegamos a la Consellería de Vivienda, ¿cómo nos encontramos? Bueno, pues facturas impagadas de las ayudas al alquiler, o con una sentencia que nos decía que la anterior consellera del Partido Popular, ahora portavoz en las Corts, Isabel Bonich, había gastado pues dinero de la Consellería de Vivienda para la Fórmula 1 y teníamos que pagar durante los próximos 4 años 30 millones de euros. Por eso es cierto que partíamos de una situación muy complicada, además de unas malas políticas, pues también todo lo que significaban las corruptelas y el despilfarro de esas organizaciones, unido a una tradición, como comentabas, Juan Carlos, de entender que la propiedad era lo que valía la pena, ¿no? Más allá del alquiler. Y, por tanto, bueno, pues hemos tenido que hacer medidas de protección en la situación de coyuntura de crisis sanitaria que nos hemos encontrado ahora, pero tenemos que ir andando, ¿no? y empedrar el camino de esa reconstrucción que empieza, y ahí es donde vamos a tener que trabajar medidas emancipadoras y que cambien. Y yo creo que aquí sí que tenemos un ejemplo que hay que poner en valor, y que aprobamos un decreto hace apenas 2 semanas, que es el decreto pionero a nivel autonómico en toda España, ¿no? Que es el decreto que lucha contra los fondos buitres en esa adquisición preferencial que tenían ellos hasta ahora para la adquisición de vivienda, y que ahora da las herramientas a los ayuntamientos, sobre todo, para poder ampliar ese parque público de vivienda. Déjame, Nayara, que te pregunte, porque lo he comentado con algunos amigos, esta posibilidad del retracto y demás, ¿no? Pero claro, hace falta dinero. Para poder aplicar esa posibilidad hace falta dinero, si no, está en la ley, pero luego no se aplica. Sí, evidentemente hace falta dinero, y por eso también sabíamos que hay que dar no solo las herramientas, sino los recursos también a los niveles institucionales que lo necesiten. Muchas veces sobrecargamos a los ayuntamientos como primera línea de batalla y de políticas más cercanas a los ciudadanos y a las ciudadanas, y hay que darles los
los recursos. Para ello, en las Cortes Valencianas llevamos estos 2 meses y casi desde que empezó esta legislatura hablando de la necesidad, por ejemplo, de reformar nuestro sistema de financiación, porque somos una comunidad infrafinanciada y, por tanto, al final, con menos recursos para poder llevar adelante las políticas públicas en educación, en sanidad, también en vivienda, y necesitamos estar en la media de España y necesitamos recursos también que vengan de planes de impulso y de inversión desde la Unión Europea, ¿no? Habrá que repensar cuál es el papel de la Unión Europea en este momento crucial. Nosotros vemos importante continuar desarrollando marcos legislativos que permitan cambiar las estructuras que venían hasta ahora. No tenía ningún sentido que los fondos buitre pudieran adquirir propiedades a precios, tirados, baratísimos, cuando la gente se quedaba sin casa. Y era normal que nos dijeran, cuando empezamos en la Consellería de Vivienda, no vais a poder ampliar el parque público, en vivienda no se puede hacer nada, no deberíais de haber convertido una dirección general en una Consellería de Vivienda porque no se puede cambiar la política de vivienda de este país. Y creo que estamos demostrando que sí se puede. Llevamos 10 meses apenas en el Gobierno, con una crisis sanitaria muy fuerte y con todas las medidas de protección que hemos impulsado, pero además creo que ahora estamos poniendo encima de la mesa que hay capacidad para continuar andando y mejorando las políticas. Va a ser complicado, es verdad, porque necesitamos de recursos y necesitamos de recursos en todos los niveles institucionales, en el estatal, en el autonómico y en los ayuntamientos, pero creo que este decreto se tiene que poner en valor, incluso tiene que exportar al resto de territorios donde haya gobiernos de coalición y de progreso, porque abre la puerta a ampliar el parque público de viviendas, que va a ser esencial. Dejadme que os pregunte también por algo que Pablo Iglesias planteó, que era como, ¿no?, el cuarto pilar del bienestar, que tiene que ver con este ingreso mínimo vital. Pero sí que es verdad que es muy esperanzador pensar que hay 850.000 hogares que van a recibir dinero después de, por ejemplo, aquí en Madrid hemos visto colas que nos partieron el alma, ¿no?, de gente, colas interminables para recibir una bolsa de comida en contra del propio ayuntamiento, ¿no? Porque uno podría pensar que es verdad que los ayuntamientos son los que están más cerca de la ciudadanía, es verdad que siempre han sido los más castigados, ¿no?, en el reparto de fondos, pero también hay ayuntamientos, en el caso de Madrid, pese a que tiene buena fama Almeida, en la realidad concreta pues no se ha hecho absolutamente nada. Quería preguntaros porque claro, ponemos en marcha un nuevo pilar de bienestar, pero hay algunos que siguen muy todavía pendientes, y concretamente con ese nombre, todo el tema de la dependencia, ¿no? No sé cómo lo veis en vuestros respectivos territorios, qué pasa con la dependencia, porque la sensación que yo tengo es que sigue siendo una asignatura pendiente. Javier. Yo no tengo una opinión suficientemente formada. Trabajo en urbanismo y en vivienda, y la experiencia más cercana que puedo tener es que como vasco, aunque ahora vivo a caballo entre Barcelona y Bilbao, como vasco sí sé que el hecho de que 65.000 familias vivan de una manera digna gracias a la renta de garantía de ingresos, las ayudas de emergencia social y el complemento especial para vivienda, 65.000 familias en una comunidad autónoma de 2.300.000 personas es un número de familias que no está mal. Y esto, digamos que Euskadi como país hace mucho tiempo que decidió que quería tener una red de seguridad por debajo para evitar que cierta gente cayese por debajo de cierto nivel, y se vio ese gasto, entre comillas, se vio como una inversión, porque era un evitarse una serie de problemas socioeconómicos de más hondo calado. Entonces, sí, efectivamente, el cuarto pilar falta por desarrollar. Daros cuenta, además, que cuando se habla en España de salud y educación pública más pensiones, a veces se hace referencia al cuarto pilar, pero en el cuarto pilar ni siquiera entra la vivienda. Se está pensando en los servicios sociales para atajar las situaciones de mayor desigualdad y atender a los más vulnerables. Tenemos un camino por recorrer y hay una fuerte conexión entre vivienda y servicios sociales. La dificultad es que también hay una fuerte conexión entre vivienda y economía, y vivienda y empleo. Es una política que está un poco a caballo entre varias diferentes políticas públicas y entre varios sectores privados. Y perdón que insista, pero la clave es estratégicamente saber hacia dónde quiere ir uno, empezar a andar, generar buenas praxis, generar aliados en el camino, todos no pueden ser enemigos, e ir dando resultados. Y esto no es sencillo, pero tampoco es imposible. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, antes hablábamos de dinero, cuando hablamos de recursos, un poco también para que la gente que nos escucha sepa de qué tipo de magnitud estamos hablando.
España, a durísimas penas, nos gastamos 900.000 millones de euros entre todas las administraciones públicas en vivienda al año. Nadie lo sabe a ciencia cierta, dicho sea de paso, pero seguramente puede estar en torno a los 900.000 millones de euros. Los sistemas europeos que han generado buenos sistemas de previsión pública y que en vivienda han hecho una buena tarea, cuando generaron su sistema se gastaban el 1,5% del PIB. Y nosotros a duras penas llegamos al 0,01%. Y los sistemas europeos buenos, cuando se estabilizan, se han estabilizado en el 1% del PIB. Es decir, estamos gastando entre 10 y 15 veces menos de lo que deberíamos. Para que haya resultados no basta con gastar un año 10 veces más. Hay que hacer una política de Estado y gastar 10, 20 y 30 años 10 veces más. Para lo cual hay que buscar una política de aliados. Yo creo que hay determinados rivales o enemigos o estorbos que son claros, pero hay que generar una política de aliados en torno a cómo se generan ingresos públicos, cómo se atrae inversión privada, cómo se genera un entorno fiscal adecuado, qué es una inversión razonable, qué es una vivienda asequible, cuál es el ámbito de colaboración digna entre lo público y lo privado. Y esto requiere tiempo, entre otras cosas, requiere tiempo. Bajar la crispación también y que la derecha deje de tener esa condición, ¿no?, tan agresiva. Es decir, cuando uno ve lo que ocurre en el Parlamento, cuando uno ve, por ejemplo, ese intento de descalificar el ingreso mínimo vital llamándolo paguita, ¿no?, intentando insultar a la gente que lo recibe, esa descalificación constante, esa actitud, ¿no?, de la Cayetana, de Pablo Casado, o en vuestros territorios, ¿no?, cómo se comporta la derecha, creo que es más sensata en algunos lados que en otros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros la realidad de Madrid la vemos como una realidad territorial local española, no como la única. De todos, aunque esté en Madrid, sí. aunque nosotros carguemos con la culpa para que vosotros os podáis liberar de esa carga. Sí, la Cayetana es de todos. Doña Cayetana es de todos, ciertamente, representa la soberanía nacional, pero los políticos autonómicos y municipales de Madrid, pues y en la son de Comunidad Madrid. Valenciana, Nayara, ¿qué tal está la oposición? ¿Cómo se comporta? Bueno, creo que tenemos un nivel de agresividad un pelín más bajo que en Madrid y es de agradecer. Creo que tenemos un PP que se aparta un poco de la línea de Pablo Casado y sobre todo de Cayetana, pero bueno, luego lo contrarresta un Ciudadanos bastante más histriónico y estridente que el de Madrid, encabezado por el señor Cantó, que nos deja también buenas perlas. Y yo creo que por lo que preguntabas, Juan Carlos, del ingreso vital mínimo, yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no?, del escudo social, de cómo se ha logrado y se ha construido esa protección desde el gobierno central y de cómo se ha luchado desde la vicepresidencia por tenerlo y que se complementa además en otros territorios. Nosotros desde Podemos impulsamos hace 4 años, la legislatura anterior, en Les Corts, la Renda Valenciana de Inclusión, que conseguimos que se aprobase y que ahora mismo está complementando el ingreso vital mínimo y que nos permite llegar a 80.000 familias y por tanto, pues bueno, vemos cómo sí que se podía salir diferente de la crisis del 2008 y cómo se podían complementar esos escudos en los territorios. Y ahí a mí me gustaría apuntar, porque hablábamos de dependencia, de la terrible situación que hemos visto en las residencias de mayores. Evidentemente creo que en Madrid habéis tenido los casos más terribles, cuando veíamos a la UME entrar en las residencias. También lo hemos visto. En Cataluña tampoco ha estado mal, ¿eh? También es verdad. Es verdad. Aquí en la Comunidad Valenciana nosotros, bueno, pues teníamos la suerte de haber tenido ya durante 4 años un gobierno del Botani con el apoyo de Podemos, que yo creo que ha supuesto pues un escenario bastante distinto, aunque también hemos tenido y tenemos que lamentar muchas muertes en las residencias por un sistema de privatizaciones que ha demostrado su fracaso total en la crisis actual y que por tanto creo que ahí también va a ser uno de los caballos de batalla luchar las desprivatizaciones de las residencias de nuestra gente mayor. Dejadme preguntaros casi para despedirnos, yo creo que una de las grandes discusiones de Podemos es, por un lado, si va a ser capaz de convertirse en un partido movimiento, ¿no?, que haga política de manera diferente, no solamente en las instituciones, sino fuera de las instituciones. Y luego también si en el horizonte solamente estamos gestionando de una manera un poquito mejor el sistema capitalista, o realmente queremos poner en marcha algunas políticas, ¿no?, que desborden este modelo, ¿no? Y en ese sentido creo que el lema es de que no se quede nadie atrás, creo que
creo que es muy válido, ¿no? Si eso se convierte como en un horizonte sobre el cual no se negocia, sino que las políticas que se ponen en marcha buscan realmente que nadie se quede atrás, bueno, pues ahí nos encontramos con la necesidad de integrar. Vosotros desde la Comunidad Valenciana, pues habéis mandado a gente a trabajar en Madrid. Estoy pensando en Rita Bosao, ¿no? Que está trabajando en el Ministerio de Igualdad. Estoy pensando en nuestra amiga común, ¿no? Pilar Lima, ¿no? Con todo el trabajo que está haciendo también, ¿no? A favor de la gente que tiene algún tipo de capacidad diferente. ¿Creéis realmente que en la tarea que estáis desarrollando, tanto desde el Ayuntamiento de Barcelona, donde estáis gobierno, o como desde el gobierno, ¿no? Del Botànic, donde también sois gobierno, creéis que la tarea que estamos desarrollando permite un horizonte de superación de elementos que ahora nos olvidamos por culpa de la pandemia? Pero es que ahí sigue estando el cambio climático, ahí sigue estando la explotación, ahí sigue estando el patriarcado, ¿no? Contadme un poco, casi como despedida y conclusiones, ¿cómo veis esta capacidad de gestionar para intentar superar esos problemas estructurales, Javier? Bueno, yo primero el punto de vista que os voy a dar para nada representa lo que Podemos o los comuns puedan articular políticamente. Hablo de mi experiencia como Javier gestor. Yo os puedo poner un ejemplo que es hasta divertido, ¿no? Cataluña tiene una ley de vivienda que tiene ahora mismo más o menos 10 años. Y la ley de vivienda en Cataluña se desarrolló, se gestó más o menos a la vez que la ley de urbanismo y vivienda en Euskadi. Yo en aquel momento estaba en el gobierno vasco. Entonces yo recuerdo en los debates sobre la vivienda como un servicio público, la función social de la vivienda privada también, que impedía que estuviese permanentemente desocupada, la obligación de alcanzar unos ciertos objetivos en términos de producción de vivienda asequible, la calificación permanente de la vivienda protegida, que son cosas técnicas, pero que tienen mucha relevancia porque ayudan a cambiar el sistema. Hace 10 años, en general, con la gente con la que debatíamos, tanto en Euskadi como en Cataluña, gente que la teníamos dialécticamente enfrente, se opusieron de manera feroz a esas leyes, y a día de hoy, 10 años después, ellos te quieren convencer a ti de que la ley la aprobaron ellos, y además están bastante de acuerdo en que mecanismos adicionales que se van sugiriendo, pues es que se les han ocurrido a ellos. Y eso es hegemonía. Y lo que hay que hacer es aprovecharla. Y pongo un ejemplo. Reservas de suelo para vivienda protegida altas. Eso significa que lo que se produzca nuevo, una parte muy relevante, tiene que ser vivienda protegida, que como ya he dicho, en algunas comunidades autónomas está calificada de por vida. Esto es muy relevante. Bueno, pues ahora en Cataluña se han introducido las reservas legales obligatoriamente para alquiler protegido. Y es muy interesante porque aquellos que se oponían hace 10 años ahora están entre los que lo están facilitando, no se sabe si sincera o impostadamente, pero hay una ola a la que no se atreven a oponerse porque entienden que ha habido un cambio sociocultural en relación a cómo se gestiona la vivienda. Y yo creo que esa es una ola que hay que aprovechar, que tiene elementos partidistas, pero también va mucho más allá de lo partidista porque tiene que ver, creo, con generaciones de jóvenes urbanitas que no van a ser propietarios y que quieren otro tipo de respuesta pública en vivienda. Y Nayara, ¿cómo ves ese marco general que nos hizo ponernos hace 6 años en marcha? Bueno, creo que Podemos nació para gobernar y ha llegado el momento en que hemos llegado a los gobiernos, y por tanto creo que es el momento de convertir a las instituciones en las trincheras ciudadanas, en las trincheras de poder popular, desde donde hacer frente a las élites y a los poderes económicos. En la Comunitat Valenciana éramos símbolo de corrupción y de despilfarro, y creo que estamos demostrando que podemos ser símbolo de vanguardia y de políticas pioneras impulsadas desde nuestros gobiernos. Hay 2 ejemplos muy claros. El primero, el Pacto Valenciano contra las Violencias de Género y Machistas, abrió la puerta al pacto estatal y ayudó a impulsar ese pacto. Y uno que hemos tenido hace apenas unas semanas, la aprobación de la Ley del Juego, una ley pionera también en toda España, donde las medidas más valientes salieron desde el grupo parlamentario de Unides Podem, donde nos opusimos totalmente a que pudiera continuar habiendo publicidad del juego en todo lo que eran los medios públicos y así como en las pancartas que hay en las calles, donde nos opusimos a que las máquinas tragaperras pudieran continuar encendidas y como reclamo en los bares y fuera de lo que son los salones de juego, y donde sobre todo nuestras diputadas tuvieron que aguantar el acoso de los lobbies de presión a lo largo de muchísimas semanas. Un exministro ahora mismo dirigiendo, ¿no? El catalá pasó de justicia a ser el jefe de la patronal del juego, que son
Cosas locas. Exacto, exacto. Tuvimos, bueno, pues asociaciones fantasmas de trabajadores del juego creadas ad hoc para intentar presionar y así todos nosotros aguantamos todo ese acoso y conseguimos impulsar las medidas más valientes de esa ley y aprobarla. Por tanto, creo que es para eso, para lo que vinimos, para poder llevar el poder popular desde las calles hasta las instituciones y los gobiernos y demostrar que se podían hacer políticas de otra forma. Y podemos seguir, para despedirnos, podemos seguir en las calles, estamos en las calles, seguimos escuchando a las calles, necesitamos una herramienta como un partido diferente para que escuche realmente a las calles. Después de 6 años estamos demasiado en las instituciones y nos hemos olvidado de lo que ocurre fuera de los palacios de gobierno. ¿Sois optimistas al respecto? ¿Cómo lo veis, Nayara? Yo soy optimista al respecto. Mira, continúo con el ejemplo de la ley del juego. No solo sufrimos el acoso de la patronal del juego, sino que estuvimos muchísimas semanas reuniéndonos con asociaciones de, bueno, pues de personas que habían creado asociaciones porque tenían a familiares o ellos mismos habían caído en la ludopatía, con trabajadores reales de los salones de juego, con movimientos sociales que llevaban tiempo luchando por acabar con la precariedad laboral también que hay alrededor del juego y, por tanto, bueno, yo creo que lo que siempre nos ha caracterizado es que tenemos claro de dónde venimos y por qué estamos aquí, por qué quisimos llegar a las instituciones y a los gobiernos como forma de transformar la vida de la gente, pero sobre todo de estar siempre en contacto permanente y de formar parte de esa calle, ¿no? De esos movimientos sociales que impulsan las políticas que al final llevamos a cabo en nuestros gobiernos. Y un ejemplo concreto te quería poner. Esta semana hablaba con la representante de una asociación de aquí, del país, Valencia, que ha luchado mucho por las condiciones laborales de un sector concreto y nos decía, nosotras continuaremos luchando, sabemos que estáis a nuestro lado en las calles de las reivindicaciones, pero os necesitamos en las instituciones y en los gobiernos para que podáis convertir nuestras reivindicaciones en políticas públicas concretas. Bueno, yo ahora me siento como un señor súper mayor, porque claro, mi ola de politización es bastante anterior, bastante antes de los hechos que dieron lugar al nacimiento de Podemos, y mi experiencia política en Euskadi hace 20 años, sí era con el conjunto de gente que yo me movía, era que es necesario gobernar, que no es lo único que hay que hacer, que supone rendir pleitesías y pagar ciertos precios, entre otros los de la inexperiencia. Pero yo a día de hoy, que en mi tarea diaria de trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona, a todos los efectos soy un burócrata, yo lo que sí veo es que esa burocracia, porque hay una determinada dirección política, está muy conectada con la calle y no es una barrera que pone freno a la energía social que hay en la ciudad de Barcelona y en el área metropolitana. Se atienden los problemas de la gente, se hace lo que se puede y se tiene en cuenta que es una ciudad compleja con un montón de intereses cruzados. Con lo cual yo en esto no soy sospechoso. Yo ya defendía que en la medida de lo posible para cambiar la realidad hay que meterse a transformarla y eso significa mancharse y asumir contradicciones y equivocarse y reconocerse que uno se ha equivocado y también aportar cosas que el día después, 10 años más tarde, alguien te explica que las creó él. Pues no pasa nada. Así es, así es. Yo he de reconocer como alguna responsabilidad que pueda haber tenido en el nacimiento de esta formación política, bueno, pues me da mucha alegría ver gente, ¿no?, trabajadora que está con tareas ahora de responsabilidad, ¿no? Ver a Alberto Rodríguez, ¿no? Que está con Lauramas, ¿no?, que es la familia donde trabajó siempre su abuela, ¿no? O ver de vuestra comunidad en Nayara a Maite, ¿no?, que de una familia de gente que ha trabajado en el calzado, ¿no?, y que puede estar dirigiendo el Instituto de la Juventud. Me da alegría, ¿no?, ver que gente trabajadora está momentáneamente y siempre sabiendo que va a regresar, ¿no? Y por eso no sabéis lo que celebro vuestro trabajo y lo respeto. Yo que no me meto, ¿no?, en tareas de gobierno, seguramente porque no tengo el coraje suficiente para hacerlo, ¿no?, porque soy consciente también de lo mucho que cuesta y del esfuerzo que hacéis. Nayara Dabó y el buen amigo Javier Burón, muchísimas gracias, mucha suerte tanto en el Ayuntamiento de Barcelona como en el gobierno del Botanic, suerte en todo lo que estáis poniendo en marcha y ojalá, ¿no?,
cuando pase esta pandemia, salgamos ahí afuera, ¿no?, a las calles a intentar, ¿no?, reinventar la posibilidad de gobiernos al servicio de las mayorías, con todas las dificultades que va a haber, con todos los palos en las ruedas, con toda la presión de los que van a utilizar este shock en el que estamos para intentar hacer negocio, pero me da alegría saber que está gente como vosotros, ¿no?, con este horizonte de las mayorías en la cabeza. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto y suerte. Gracias.